Hola a todos y bienvenidos a Radio al Alma, el programa que habla de la cultura y el medio artístico. Yo soy su anfitrión, Alan Ramírez. Hace algunas semanas les presentamos un proyecto artístico basado en los químicos existentes en los tickets de compra. Dicho proyecto, titulado Material Gráfico, había sido introducido por su creador, el artista interdisciplinario mexicano Luis Canseco. El día de hoy, Luis regresa con nosotros para hablarnos de un proyecto denominado Vestigio. Hola Luis, bienvenido de nueva cuenta. Hola, ¿cómo estás, Alan? Muy bien, muchas gracias por de nuevo tenerme aquí en tu espacio. No, el placer es mío, el placer es mío. Bueno, Luis, dinos, ¿qué es Vestigio? La otra vez nos hablaste de este líquido que extraes de los tickets y todo eso, y ahora vienes con este otro proyecto que está ligado al primero, bueno, de cierta manera. Cuéntanos un poquito. Ok, este proyecto es un proyecto que sale del proyecto de memoria gráfica a partir de este líquido térmico y empecé como a generar, como les había comentado el programa la vez pasada, sobre cerámica y sobre todos estos materiales y sobre superficies, ¿no? Entonces me empezó a gustar muchísimo la cerámica y las posibilidades que tendría, ¿no? O que se puede llegar a generar. A partir de ello, empecé como a explorar más la cerámica, empecé a ver como más las formas de cómo generar nuevos tonos, nuevos efectos. Entonces, en paralelo de esta investigación, empecé a ver una convocatoria que era de un espacio cultural en la Ciudad de México que se llama Laboratorio de Arte, Arquitectura y Arqueología. Y dije, esta parte de arqueología me empezó como a generar, ¿no? Como cómo podría unir, porque al fin y al cabo la cerámica es muy importante en nuestra historia, ¿no? Como humanidad. Yo estoy aquí a 2, 3 cuadras de la pirámide de Cholula, entonces aquí siempre se encuentran muchísimos vestigios de cerámica, de puntas de flecha, de muchas cosas. Entonces, a partir de eso, empecé yo a generar estos como diálogos entre qué es la cerámica nueva, la cerámica contemporánea, y como a futuro pues va a volverse un vestigio, va a volverse una cuestión como lo que nosotros ahorita estamos viendo de civilizaciones antiguas, de por ejemplo de las cuestiones del siglo XVI, XVII y cómo vamos a ir poco a poco como viéndolo como objetos cada vez más en ese término, ¿no? Entonces, a partir de ello empecé como a hacer estas líneas y con el ticket, que era lo que yo les había hablado del ticket del sustrato, que empezará a generar este diálogo entre lo contemporáneo, entre esto que estamos como también contaminando, pero que te deja un residuo, que deja todo esto. Yo quería ver qué pasaba cuando pues tú lo dejabas como en esta parte de cerámica que va a durar pues miles de años, ¿no? Entonces, a partir de ello empezó a hacer esta pieza, queda seleccionada, después me empieza como a generar otro cambio y empezó a generar como distintos tipos de procesos donde empiezo a mezclarlo con lo que yo sé más, ¿no? Que es el grafito. Y empecé como a unir como esta parte entre la cerámica de un lado, la parte de grafito de otro, tratar de ver esta posibilidad de la cerámica como un dibujo, la parte de digitalizar la forma en la que nosotros vemos, porque pues al fin y al cabo lo que es las redes sociales pues nos acercan, también nos llegan a ver de otra manera el mundo. Entonces, tú puedes estar viendo cosas de Japón, puedes estar viendo cosas totalmente distintas en países totalmente lejanos. Entonces, el celular para nosotros ya es una herramienta pues indispensable, ya prácticamente es como otra parte de nuestro cuerpo. Entonces, esta parte de visión me empecé como a generar, como decir, ok, toda la imagen es un vestigio, todas estas formas, cómo estamos generando. Y lo que yo dije es, bueno, esta parte del ticket, al fin y al cabo, tanto tiene las cosas buenas como tiene las cosas malas, como casi todo en nuestra vida, ¿no? Entonces, empecé como a generar esta exposición que a través de varios meses empecé como a hacer bocetos, empecé a generar distintas ideas. Y Vestigio, pues fue dándose poco a poco, ¿no? En generar como esta parte de la cerámica, de la intervención, pero enfocada mucho en una festividad que en México es muy importante, que es Día de Muertos, que precisamente es como esta ofrenda, esta parte de dar, de también recibir. Entonces, esta parte de generar estos contrastes de la cerámica que se ocupa como ornamento, como un ritual, ¿no? Una ofrenda que esté ahí
y que esta parte de los tickets que se extrae y que tiene el líquido BPA, que bueno, ya les platiqué un poco que se llega a calentar y generan distintos tonos, pues tienen como esta parte, ¿no? De lo que compras, de lo que generas, de lo que vas moldeando. Entonces, hay como muchas vertientes, pero para mí Vestigio es una exposición que engloba mucho de lo que yo quería generar, ¿no? A partir del resultado de la investigación, a partir de la imagen, a partir de la cerámica, de cómo se transforma, de la parte de transformación de entre el fuego, que también tiene que ver con la cerámica, como este polvo viene la cerámica, del fuego pues viene la transformación y toda esta parte como de nuestros antepasados que a mí en lo personal se me hace muy interesante. No sé si quieras que hablemos de más. Sí, bueno, de hecho, tengo algunas preguntas ligadas al trabajo con este líquido y también a su reacción con las otras materias con las que lo mezclaste, como la cerámica. Antes que nada, bueno, justamente nos recordabas que la vez pasada nos decías que este líquido respondía a diferentes temperaturas, que según cómo lo trabajabas daba diferentes tipos de naranjas, de rojos, en fin, y luego que lo podías volver a hacer como transparente, de cierta manera. ¿Hay algún límite a esto? ¿Algún punto? No sé, alguna temperatura en la que ya de plano esto no se pueda hacer más? Sí, hay un límite a partir de la cerámica, De la cerámica, ok. ¿no? A partir del recipiente, porque al fin y al cabo lo que pasa con el líquido y lo interesante del fuego es que es un elemento que transforma. Entonces, al momento que tú pones este líquido que se ve transparente y tú dices, aquí no hay nada, tal vez hay una mancha como de agua, como este residuo, ¿no? De que te deja el agua. Y cuando tú lo vas quemando, pues te va apareciendo negro, luego te puede cambiar de color. Y lo que yo empecé a ver es que lo que pasaba era que cuando generabas mucho calor, lo que pasaba era de que la cerámica o se tronaba por la forma en la que el ambiente estaba, porque al fin y al cabo pues truena por el cambio de temperatura. También hay que recordar que esto era como un experimento y una cosa que lo puedes hacer en tu casa, que lo puedes llegar a generar con un encendedor, con una estufa. No teníamos como el horno templado para que puedas llegarlo y se vaya poco a poco. Entonces, tal vez si tuviera yo algún tipo de taller o generar este tipo de experimentación dentro de un taller de alta temperatura, pues serían distintos resultados. Pero al fin y al cabo era eso, el limitante, ¿no? El de que se tronara por el ambiente o al momento pues de que se fuera generando alguna especie de evaporación ya y quedaba blanco total el líquido, ¿no? O sea, ya desaparecía totalmente, como que, pues sí, eso, que se quema, o sea, genera como un límite, ¿no? Como cuando un ladrillo pues lo forzas demasiado, pues pasa de un tono del rojo al café, luego se quema negro y ese negro cuando ya está puede volverse como medio ceniza, ¿no? Sí, sí, sí. Como esta parte carbonizada, bueno, no sé cómo decirlo. No, sí, 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 entiendo. Entonces, tienes de entrada este límite. Y bueno, estaba pensando, hablas mucho del color, pero con el calor, ¿este líquido también llega a reaccionar de manera a crear como una rugosidad? ¿Llega a haber algún efecto físico, como el que se hagan burbujas o alguna cosa así? Fíjate que depende de la concentración del líquido, lo que pasa es que llega a generarse una diamantina, como una especie de brillo, ese brillo que es como muy preocupante en parte y que es una parte muy bella también, ¿no? Como esta parte, como estas cosas que sabes que es venenoso o es peligroso, pero tiene esta belleza que es sutil, pero que sabes que te puede morir o te puedes matar o te puede hacer algo, ¿no? Entonces, esta parte que también tiene que ver con esta idea de la cerámica que no la puedes ocupar para alimentarte, ¿no? Como para tomar agua, como para generar como un plato tal cual, sino simplemente como una ornamentación, como una cosa visual ahí que pues al fin y al cabo queda como un objeto inútil en cierta manera, ¿no? La parte de 3D o que se pueda llegar a generar como textura, realmente no la vi. La ventaja del líquido térmico es que
puedes llegar a delimitar a partir de vinil de recorte. Entonces yo lo que hacía también era para generar bloqueos, que esta parte es como poner un masking, ¿no? Entonces tú ponías un masking o un vinil de algún tipo de flor o algún tipo de cosa y metías en líquido térmico la cerámica. Cuando quitabas el vinil, como que se quedaba, era un sedimento, no era como, ¿cómo te explico? Sí, sí, se queda la forma, como si lo hubieras dibujado. Es como un sedimento que va entrando y queda hasta abajo y eso es lo que se va a quemar. No es como esta parte de pintura de las playeras que se absorbe y que va Ajá. haciéndose degradados. No, entonces había un limitante, entonces tú podías llegar a generar otra cosa a partir de ello, ¿no? Podías dejar blancos, bueno, depende del color de la cerámica, podías dejar este residuo puro, más concentrado, poner capas, ¿no? Distintos layers. Y a partir de eso, pues empecé como a jugar y pues empecé a poner como grafito. Y eso sí, para que veas, el grafito sí te llega a dar, pues por el polvo, tal vez un micro relieve, depende de la cantidad, podría llegar a dar un relieve o no. Entonces también lo probaste con el grafito. O sea, no solo añadiéndole el polvo de grafito a la cerámica, sino también añadiendo el líquido directamente en las rocas de grafito. El grafito lo ocupan para los crisoles y para distintos moldes en aleaciones de metales. También se hacen para hacer pues los moldes de vidrio, ¿no? De que pues tú nada más pones el molde de grafito, soplas con vidrio soplado y lo que hace es que pues se presiona y no se pega al grafito. Entonces tú lo separas y te queda la figura. También eso es lo que me interesa, como el grafito, como que todo tiene una línea conductora, ¿no? Todo tiene una secuencia. Entonces esta parte del grafito en la cerámica, en la transformación del fuego, todo en la parte que no se pega, me gustó. Entonces el grafito tiene esta otra forma, ¿no? De trabajarse. Entonces lo que yo hice fue a partir de la cerámica, puse grafito, que es lo que yo había hecho tal vez con otras piezas con piedras y otras cosas, pero empecé a mezclar, empecé a experimentar y eso creo que es lo interesante de todo este proyecto, que se generaron cosas pues nuevas, cosas pues muy frescas en ese sentido, ¿no? De exploración con distintos materiales comunes y con materiales más contemporáneos como lo que es el papel térmico, la parte digital, que es como una parte pues, distinta, ¿no? Entonces, que se mezcla con elementos pues más tradicionales. Claro. Y ahora que, bueno, ya estamos hablando de lleno del grafito y todo eso, tienes en esta exposición piezas enormes. Tienes un buen de piezas de todas las formas posibles e imaginables, creo, que le puedes sacar al grafito. Fuera de tu creatividad y todo eso, ¿cómo haces para conseguir eso? Porque, bueno, la otra vez justamente nos contabas la dificultad de tener este ticket, bueno, estas grandes cantidades de tickets para poder usarlas en tu proyecto, que siempre ya te los vendían como cortados de cierta manera, en ciertas tallas de rollos. ¿El grafito cómo le haces? Porque tampoco es algo que puedas encontrar en la tienda de la esquina. Es tipo de rocas tan grandes que usas. Hay unas piezas, por ejemplo, tengo una pieza que tiene puro polvo de grafito y tendrá como unos 20 kilos de polvo de grafito, ¿no? Tuve la suerte de tener un proyecto por parte del FONCA, ¿no? De la Secretaría de Cultura, de Fondo Nacional de Cultura y las Artes, y que al fin y al cabo, este proyecto fui investigando y generando a partir del territorio y encontré a partir de mi investigación algo que me gustaba mucho, que era la línea conductora de como varias carreteras, varias líneas, varias formas del grafito en el dibujo. Y una de las cosas que empecé a ver a partir de ese elemento fue que se ocupa para los crisoles, que se encuentra para esto, se compra para otro. Entonces, a partir de ello, yo dije, yo quiero saber más sobre esto. Y fui a una fábrica que hacían aleaciones de metales y esta fábrica deja, el grafito lo deja, ya cuando la máquina o los estos no le sirve, el polvo lo desechan y los crisoles y todo igual los desechan o los reciclan. Y me patrocinaron 1 tonelada de grafito. Entonces, pues realmente pues, me vine acá, estuve trabajando en mi taller muchísimo, hice una exposición que se llamó Superávit Graphene y a partir de ello pues empecé yo a generar, ¿no? Como otros tipos de piezas, otras cosas
Y estas piezas que tú ves que son como piedrotas y todo esas están cubiertas con grafito, no son grafito tal cual. Hay unas que sí son grafito tal cual, pero al momento, ¿no? Por ejemplo, aquí, si alguien me dice que es esto, ¿no? Que, por ejemplo, está cubierto con grafito, pero realmente cuando ves acá es madera y parece un elemento Sí, un geológico, ¿no? pedazo de grafito, sí. Pedazo de grafito. Entonces, eso es algo que me gustó muchísimo y que, pues bueno, en todos los procesos, en toda la parte de vestigio, que pueden verlos ustedes, algunas imágenes que van a ver ahí, cómo trato el grafito y tiene que ver con esta idea de fusionar nuevos elementos, de fusionar ciertas cosas, de generar contrastes, de generar estas nuevas formas de ver, nuevas formas de observar y que también esta parte, ¿no? De decir, el líquido térmico no sabemos hasta qué punto puede ser muy tóxico o tóxico nada más, pero pues ahí tú tienes esta cerámica que pues al fin y al cabo si tú la tocas le vas a quitar este brillo y ya no la vas a poder volver a ponerle ese brillo. Entonces es una cerámica que no la vas a poder limpiar en cierta manera porque si la limpias con un trapo, la limpias con un sacudidor, vas a quitarle ese efecto. Entonces es como un juego muy interesante, o sea, una taza que no la puedes limpiar y va a quedarse con polvo y va a quedarse con esta idea, ¿no? Como arqueológica y que creo que es muy interesante todas estas piezas, cómo se desarrollan, que al fin y al cabo es como un tipo ritual, que no, es como una especie de ofrenda, que es lo que yo te decía, ¿no? Que se va ahí guardando en el tiempo. Claro, y es genial lo que nos estás contando porque justamente hablas de vestigios. Empezaste hablando de la cerámica porque es algo que encontramos desde hace cientos y cientos de años, algo que ha estado presente en todas las culturas que hubo antes de nosotros. Bueno, a sabiendas que muchas siguen ahí presentes. Hablas también de este líquido en los papeles, que también es algo que está cada vez más presente en nuestra cultura. Hablas finalmente del grafito, que es una roca que dura muchísimo tiempo, pero que también es muy frágil, muy suave. Y llegas también a trabajar esta fragilidad que también encontramos en la cerámica. La cerámica sí, evidentemente. Si la conservas bien es algo que puede durarte miles de años, pero también es muy frágil, tanto como el grafito. Es una voluntad tuya de buscar materiales que sean de esta manera, que sean duraderos, pero que también tengan esa fragilidad. Yo creo que ya es una cuestión inconsciente, no sé si sea búsqueda, pero creo que algo que sí tiene mi trabajo es que hay una constancia y que esta constancia pues a veces yo no la busco, simplemente se va dando, se va dando, se va dando. Y eso creo que es muy bonito porque me hace siempre seguir explorando y seguir generando nuevas ideas. Entonces, esta parte de lo que tú dices del grafito que es muy suave, o sea, a partir del carbono el grafito es lo más suave, ¿no? Sí. Es la parte más suave. Y su contraparte se puede decir que es el diamante. Es interesante también esta parte, ¿no? Como un elemento, pues por la forma de los átomos, que como está estructurada, puede ser muy frágil y otra puede ser lo más duro del planeta, ¿no? O de lo más duro del planeta. Sí, sí, sí. Entonces, esta relación me ha gustado muchísimo, siempre me ha gustado, he estado como muy interesado en estos cambios, en estas partes, en esta forma de generar ideas y que pues se ve reflejado en mi trabajo, ¿no? Que como tú dices, hay veces que la parte de grafito es como muy tosca, muy fuerte, muy cubierto de todo y hay otras que son como muy sutil, una parte muy suave y que pues es un trabajo muy dedicado de limpieza, ¿no? Porque pues el grafito pues es te manchas muy fácil, ¿no? Claro, se va deshaciendo, se hace polvo. Oye, pues bueno, el tiempo se nos está acabando, así que solo tengo una última pregunta. ¿Dónde podemos ver esta belleza? Mira, por ejemplo, ahorita tanto en mis redes sociales pueden llegar a checar para las personas que pues tengan la facilidad o las ganas de venir a ver mi trabajo, pues yo estoy en San Pedro Cholula, aquí tienen mi espacio y tengo algunas piezas y también pues tengo exposiciones constantemente, ¿no? Entonces también eso está padre, que van viendo como mis proyectos, cómo se están generando. Tengo una exposición a futuro en la ciudad de Oaxaca, tengo el próximo año tengo una en la Ciudad de México, entonces va a haber como mucho chance de ese sentido. ¿Tienes alguna fecha? En diciembre para Oaxaca y más o menos como para la Semana del Arte en México, que sale siendo como febrero más o menos. Es la Semana del Arte Contemporáneo en México y pues bueno, no sé, o sea, pues mis redes sociales y pues encantado yo de estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias, gracias al público que también pues le interesó
y pues cualquier cosa, pues ahí estamos, ¿no? En las redes. Perfectísimo. Y pues para mí es un agasajo tenerte aquí, ¿eh? Así que yo creo que encontraremos la forma de hacer otros programas contigo, quizás sobre la próxima exposición o el próximo proyecto, o bueno, quién sabe. A ver qué encontramos. La otra es que también vengas a México y pues hagamos el programa aquí, ¿no? También Claro, invitadísimo aquí el espacio. claro, claro, con muchísimo gusto. Nos veremos por allá muy pronto, sí. Bueno, pues te agradezco una vez más. Y a todos los que nos escuchan, evidentemente no duden en ir a ver estas exposiciones cuando se presenten. Sigan a Luis Canseco en las redes sociales. Se las vamos a dejar aquí en la descripción del video para que puedan contactarlo fácilmente. Mándenle un mensaje si tienen algunas preguntas sobre este proyecto o si quieren simplemente saber más de su trabajo o sobre las clases que da. Yo, como siempre, voy a regresar con ustedes la próxima semana con otro invitado, otra historia y otro mundo por descubrir. Finalmente los invito a apoyarnos suscribiéndose a este canal, dándole like a este video y compartiendo. Y bueno, nos vemos muy pronto. Hasta luego.